Ok, ahí va a grabar. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Se encienden en tu amor. envía Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Para ahora y siempre. principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por Padre, nosotros. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. Amén. pues las voy a silenciar para que no se escuche ahorita. Ya luego, ya saben, al final pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿sale? Y les voy a compartir la pantalla. Ok, pues aquí estamos. Vamos a ver. Estábamos viendo, si ustedes se acuerdan, estábamos viendo los criterios por los que podemos saber si una inspiración viene de Dios o no. ¿Sí? Eso es pues lo que estábamos viendo. Y estuvimos diciendo algunas señales del espíritu del mal. Y simplemente quería recordarlas porque ahorita vamos a ver algunos aspectos que vamos a necesitar recordar esto. Entonces, uno era simplemente de recordar, el espíritu de falsedad, o sea, que las cosas no son como se creen, el sugerir cosas inútiles o curiosas que no son importantes, la angustia, la inquietud, el espíritu obstinado, las indiscreciones, la soberbia, eso en el caso del pensamiento, y en el caso de la voluntad, la turbación, la inquietud, la desesperación, el desaliento, la desconfianza, la obstinación, la desobediencia, la impaciencia, la rebelión de las pasiones, la simulación, la hipocresía, el apego a lo terreno. Bueno, simplemente quería recordarlos. Y también que habíamos dicho que unas cosas eran lo que el espíritu del mal, el demonio, nos podría inspirar, y otras cosas eran nuestra propia condición humana, ¿no? Pues que se inclina siempre a lo que es lo más cómodo, que es amiga del placer, del regalo, que tiene horror, así un horror instintivo al sufrimiento, que se va a inclinar siempre a las cosas que vayan de acuerdo con sus gustos, con sus caprichos. Por supuesto, va a huir de cualquier tipo de humillación, de desprecios, de renunciamiento, de mortificación, y va a buscar más bien todo lo que son éxitos, aplausos, honores, etc. ¿Okay? Entonces, nomás como para recordar cuáles pueden ser algunos signos de que por lo pronto no sabemos si es de nuestro espíritu humano, si es del espíritu del mal, pero que no, con certeza no son del Espíritu Santo. Entonces, voy a completar ahora, vamos a seguir. Entonces, habíamos dicho, ¿cuáles criterios tenemos? Uno, ¿se acuerdan? El criterio de no contradicción. Entonces,
que Dios no se puede contradecir, entonces no puede ir ni contra lo que dice la iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura, la propia vocación. También dijimos que pues el árbol se va a conocer por sus frutos y dijimos pues muchas señales de cuáles pueden ser frutos de Dios y cuáles pueden ser los frutos del demonio o del propio espíritu cómodo, humano. Ahora, otro criterio. Ya ahorita vamos quizá a criterios más cortos, pero que también son importantes. Y uno se podría preguntar como criterio, ¿es siempre la voluntad de Dios lo más costoso? Bueno, es claro que la voluntad de Dios y por lo tanto sus inspiraciones, pues muchas veces van en contra de lo que son nuestras tendencias inmediatas, de lo que son nuestras tendencias naturales, ¿verdad? Entonces, sí podemos decir, perdón, un segundo. Es que estaba oyendo ruiditos. Sí podemos decir que, pues con mucha frecuencia, el querer de Dios va a ir en contra de nuestras comodidades, de nuestro egoísmo, por supuesto, de la pereza, etcétera. Pero esto no quiere decir, y no hay que tomarlo siempre como si fuera una ley absoluta, que si yo quiero descubrir la voluntad de Dios, tengo que escoger lo que más me cueste, ¿no? Y entonces en una situación determinada, lo que Dios me va a pedir seguramente va a ser siempre lo más difícil. Y esta idea de que Dios puede pedir siempre y constantemente lo más costoso, fíjense que es muchas veces un pensamiento del que nos pone el demonio para desalentarnos y alejarnos de Dios. Porque entonces vemos a Dios como pues eso, un tirano, una persona que solo busca mi mal. Y, por supuesto, si siempre todo es lo más costoso, lo más difícil, pues es muy fácil desalentarnos. Dios es un padre y, por lo tanto, sí va a ser un padre que va a ser exigente porque nos ama, va a ser un padre que nos va a invitar a dar lo mejor de nosotros mismos, pero no es un verdugo. Definitivamente no es un verdugo. Así como un padre busca lo mejor de su hijo y quiere que su hijo sea feliz, y porque quiere que su hijo sea feliz y sea mejor, le va a exigir, así Dios va a hacerlo con nosotros. Dios nos va a dejar libres. Cuando nos exige algo, es para hacernos crecer en su amor. Su único mandato, o sea, su mandato no es el del sufrimiento. Su mandato es el del amor. Y se puede sufrir por amor, definitivamente. Ustedes lo saben como madres, porque pues el amor pues implica a veces sufrimiento, pero sobre todo el amor implica gozo. Es lo que nos da realmente la felicidad. Entonces, el hecho de representarnos la vida en el seguimiento de Dios como algo asfixiante es totalmente contraria pues a nuestras aspiraciones más legítimas. Y por eso es una trampa que el demonio nos puede poner. Dios no tiene por objeto complicarnos la vida. Dios no tiene por objeto que nosotros suframos. Dios sí tiene por objeto que nosotros seamos felices. Y Dios sí tiene por objeto llevarnos al cielo. Y Dios quiere que seamos mejores. Y a veces ese ser mejores, pues va a implicar exigencia y va a implicar un cierto sufrimiento. Así como, no sé, si ustedes quieren que sus hijos sean unas personas trabajadoras, pues
pues les van a llamar la atención cuando los vean todos perezosos, y a lo mejor el hijo piensa, pero es que mi mamá, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me deja descansar? Y en realidad no es que tú no quieres que descanse, tú quieres que también aprenda a ser una persona de bien, con capacidad de trabajo, etc. La docilidad a la voluntad de Dios libera, ensancha el corazón. Por eso, cuando Jesús nos dice, nos invita a renunciar a nosotros mismos y nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz de cada día, luego nos dice también, mi yugo es suave y mi carga ligera. Aunque en ocasiones nos cueste obedecer a la voluntad de Dios, sobre todo al principio, el cumplirla va a acabar por llenarnos de un profundo gozo. Se puede decir que cuando uno ha seguido las inspiraciones de Dios, en el interior crece la alegría. Y cuanto más caminemos en la docilidad al Espíritu Santo, menos dolorosa va a ser nuestra adhesión a lo que Dios quiere. Y cada vez va a ser más libre y más espontánea. Si ustedes se fijan en las personas de verdad que están muy cerca de Dios, se les ve en la cara. Y lo que le ves en la cara no es una cara de sufrimiento. Lo que le ves en la cara es una cara de paz, una cara de alegría, una cara de felicidad, ¿no? De un gozo como muy, muy profundo. La voluntad de Dios está donde existe el máximo del amor, pero no forzosamente esto significa el máximo del sufrimiento, ¿no? El amor, pues la mayoría de las veces lo que implica es felicidad, y así tenemos que verlo. Ahora, entonces, por un lado, un criterio era, bueno, no va a ser siempre necesariamente voluntad de Dios lo que implique más sufrimiento. Sí, a veces va a implicar sufrimiento, pero no necesariamente. Y eso puede ser, pues, una tentación del demonio para desalentarnos. Ahora, otro criterio es, según la importancia de las inspiraciones, va a ser el comportamiento que nosotros tengamos. Entonces, para saber cómo comportarnos respecto a lo que pensamos que es una inspiración divina, sí tenemos que tener en cuenta si es importante o no, o qué tan importante es. Sí hemos dicho que la fidelidad a las gracias pequeñas va a atraer a otras gracias, y que es importante ser lo más fieles y dóciles a las inspiraciones divinas. Y también es cierto que el obedecer a una inspiración de Dios, que a lo mejor es pequeña, nos puede traer más fruto, o un fruto que nosotros no hemos conseguido en muchos años de esfuerzos, ¿no? Que por más que nosotros nos habíamos fijado y logrado, buscado a fuerza de voluntad lograr, con una fidelidad a la gracia, Dios nos lo concede. Pero esto no significa que todas las gracias tengan la misma importancia. Y por lo tanto, hay que tratar a las inspiraciones de un modo diferente si son importantes o si son pequeñas o sin importancia. San Francisco de Sales decía que no se cuentan igual los lingotes de oro que las monedas. Mientras que para los lingotes de oro hay que contarlos con toda precisión y hay que checar que no nos falte ninguno, pues con las monedas se puede hacer un poco más, y más si son de 10 centavos, pues vamos, casi ni las contamos. Muchas de las inspiraciones, de las mociones
que el Espíritu Santo nos dice la verdad es que no necesitan ningún tipo de discernimiento, ningún tipo de deliberación, porque más bien se tratan de algo que nos recuerdan cosas que ya deberíamos de estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, siento rencor hacia alguien y siento en mi interior eso, me siento inclinada a perdonar. Bueno, eso ya lo tenía yo que estar haciendo. O sea, ahí no tengo ni que pensarlo si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Definitivamente Dios me está llamando a perdón, al perdón y no al rencor. O, por ejemplo, ha llegado la hora de ir a misa y me siento tentada a entretenerme con un trabajo que es urgente, ¿no? Y entonces digo, ay, no, nada más termino esto, y sé que si termino esto voy a llegar tarde a misa. Pues ahí también no deberíamos ni siquiera de, pues, deliberar mucho. Realmente lo que Dios nos está pidiendo es que nos dejemos eso y nos vayamos a misa. Es lo que corresponde. Entonces, en estas ocasiones, pues simplemente hay que hacer lo que sabemos, pues, que corresponde, que es lo que Dios quiere. Entonces, ahí creo que no, pues no hay que pensarle tanto, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Hacer lo que corresponde, que sabemos ya que es lo que debemos hacer. Hay ocasiones en que hay una emoción, nos llama a hacer algo que no tiene importancia, ¿no? O por lo menos no tiene mucha importancia. Por ejemplo, estoy trabajando y veo pasar a alguien que está muy cargada, ¿no? Entonces yo puedo decir, tener la emoción de decir, oye, ve y ayúdale, ¿no? Ayúdale y haz este acto de caridad. Bueno, o me invita a lo mejor a un momentito de oración, o me invita a hacer un pequeño sacrificio, o a hacer un acto de humildad, de una pequeña humildad, etc. En estos casos, que realmente no son importantes, pues son buenos, pero no son tan importantes, lo que hay que hacer es pensarlo rápidamente, decir, ¿es razonable? Sí. ¿Es compatible con mi obligación? ¿Sí o no? Si me parece bien, pues lo hago. Y si no, tranquila y en paz. Como que no, que en esos casos no quedarnos demasiado dándole la vuelta. Porque además, en muchos de los casos, se nos pasa la oportunidad. Entonces, yo, por ejemplo, les ponía el caso. Estoy trabajando en algo importante que tengo que mandar y veo que alguien pasa pues simplemente un poco más con algo que va cargando que se ve que es pesado. Yo puedo sentir, ayúdala. Pues mira, más fácil, rápidamente dejes lo que estás haciendo y la ayudes. O si era tan importante esto que tenías que mandarlo, nada, tampoco se va a morir por haber cargado. Entonces tú tranquilamente termina lo que estás haciendo. Espero haberme explicado, ¿no? Si después nos damos cuenta de que la opción que tuvimos no fue la mejor, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, ay Señor, para la próxima mejor si te tengo que hacer caso. Pero pues no es una catástrofe, ¿no? Dios no tampoco se va a molestar con nosotros, ni estamos haciendo un pecado, ni nada por el estilo. Ahora, cuando tenemos una llamada a hacer algo importante, por ejemplo, seguir una vocación, hacer un cambio importante en nuestras vidas, hacer una opción que puede tener unas graves repercusiones sobre otras personas, ahí sí es indispensable no tomar las decisiones a la ligera, sino que buscar realmente ver si esa inspiración es de Dios o no es de Dios. Y para esto, consultar con un director espiritual, con una persona que sea de fiar, y no actuar con precipitación. Por ejemplo, yo he tenido dificultades en mi matrimonio. Y estoy pensando seriamente si me divorcio o no. Bueno, esta es una decisión importante.
No era lo mismo que decir si dejo mi trabajo para ir a ayudar a la persona que venía muy cargada o no. Aquí ya va de por medio mis hijos, mi matrimonio, mi esposo, muchas cosas. O no es lo mismo, ya que si Dios, por ejemplo, me está llamando a una vocación, ¿no? A mí a ser consagrada, o piensen ustedes a la Madre Teresa cuando le estaba pidiendo que dejara la congregación en la que estaba y fundara otra nueva. Pues por supuesto, estas eran realmente decisiones muy importantes. Entonces, cuando son decisiones importantes, no se puede uno simplemente decidir al ahí se va. En la mayoría de los casos, lo mejor va a ser, cuando tengamos dudas, lo mejor que va es buscar abrirnos a otras personas y consultar y buscar personas de nuestra confianza y tomar en cuenta sus consejos. No significa que lo que ellos me digan necesariamente yo lo tenga que seguir, pero sí tomar en cuenta los consejos, porque sobre todo cuando estamos en un momento de mucha revoltura emocional, es fácil tomar decisiones equivocadas. Y si se lo preguntamos a otras personas, que sabemos que son personas con un juicio muy recto, que son personas, pues sí, espirituales también, que van a tomar en cuenta los criterios de Dios, ellas, como están más frías, como pueden ver las cosas con mayor objetividad, pues nos van a hacer ver también las cosas con objetividad. Entonces, sí es importante. Entonces, otro criterio es, en las cosas importantes, tomarlas con prudencia, pedir consejo y darnos tiempo para ver qué es lo más oportuno. Para cosas sin importancia o menos importantes, pues pensar rápidamente qué es lo mejor y pues hacerlo, ¿no? Seguir en la medida de las posibilidades esa inspiración. Si esa inspiración es de algo pues que debería de hacer, es que ni planteármelo, ¿no? Como poníamos el caso de ir a misa o terminar el trabajo que estaba haciendo. Ok. Esto la verdad me lo pensé si lo decía, si no lo decía, porque esto no viene en ningún libro del Espíritu Santo sobre las mociones del Espíritu Santo y demás. Esto es algo más de tipo que viene más en libros de psicología, pero que yo he visto que el demonio, o por lo menos nuestro propio espíritu, se pueden servir de ellas para producirnos todos esos efectos que decíamos que no venían de Dios, ¿no? Como pueden ser la angustia, la desazón, la falsedad, la mentira, etc. Y se acuerdan que lo que Dios, señales del Espíritu de Dios son la paz, la alegría, la constancia, pues sí, el amor. Entonces, les voy a hablar de lo que para mí podríamos llamar como la tentación de las palabras absolutas. Se podría decir lo que en psicología se podrían llamar malas palabras psicológicas, que deberíamos de tratar de no usarlas porque distorsionan la información o distorsionan la realidad. Y acuérdense que el demonio es el padre de la mentira, ¿no? Y Dios es un Dios de verdad. Entonces, por eso yo digo que lo podemos meter aquí. Y estas palabras que van a distorsionar la realidad, pues generan muchas veces estrés, angustia, malestar. ¿Y qué decíamos de esto, de la angustia y de todas estas cosas? Pues que no vienen mucho de Dios. Y que van a llevar muchas veces a que las relaciones sean tensas,
negativas, que generen enojo, que generen tristeza. Y estas palabras son nunca, todo, siempre, nada. Por eso les llamamos palabras absolutas. Y creo que Jesús sí tiene el derecho de decirnos, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme, ¿no? O sea, Dios sí puede tener esas palabras absolutas. Pero cuando nosotros las usamos, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo digo, odio vivir en esta casa porque siempre está desordenada. Yo tendría que decir en lugar, me molesta entrar en casa y ver que la mesa del recibidor tiene papeles sin colocar. Y es la entrada de la casa y pues, me lo molesta cuando yo entro en mi casa y veo que justo en el recibidor está todos los papeles revueltos. Si yo digo todo está desordenado, primero, estoy diciendo una mentira. 2, me estoy cargando con algo que está muy difícil de solucionar porque toda la casa pues ya se me hace horrible. ¿Y qué me va a pasar? Que voy a tenerle mucha molestia a la persona que dejó los papeles desordenados, cuando en realidad no es toda la casa. Lo que me molesta es que pongan en esa mesa todos los papeles y que no se los lleven o los dejen desordenados. El todo o nada es una forma distorsionada de pensar y nos va a confundir en el entendimiento y muchas veces nos va a robar la calma. Si en una situación no se alcanza el ideal o la forma que nosotros consideramos que es la más correcta, podemos pensar o considerar que hemos fracasado totalmente. Entonces, por ejemplo, nada más son ejemplos del todo o nada. Si, por ejemplo, si tú estás a dieta y una sola vez te la saltas y te comes un delicioso pastel de chocolate, bueno, que tiene miles de calorías. Si tú te saltaste esa vez la dieta y piensas, he hecho toda la dieta mal, estás diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque llevabas 15 días siguiendo la dieta y no has hecho toda la dieta mal. Ahorita te acabas de comer un pastel que es, con este pastel rompiste la dieta, pero no significa que todo lo hayas hecho mal. Y no puedes decir, es que esta dieta no me sirve para nada. ¿Ya ven? Porque entonces, ¿qué haces? Dices, no, esta dieta no me sirve para nada, no soy capaz de cumplirla y mejor ya me pongo a comer de todo. Y además, mejor lo hago a escondidas porque pues sería terrible que me vieran rompiendo la dieta y pensaran que no soy para nada capaz de seguirla o que la he roto toda la dieta. No sé si se dan cuenta cómo pueden estas palabras de todo o nada distorsionar nuestros pensamientos. No era cierto que yo había roto toda la dieta. Rompí la dieta ahorita con este pastel. Pero si las consecuencias de pensar de que he roto toda la dieta y que esta dieta no me sirve para nada, pues me van a llevar a abandonar la dieta y a sentirme totalmente culpable. Lo mismo va a ocurrir con el todo, con el siempre o el nunca. Si yo describo lo que ocurre de una forma no objetiva, no vamos a saber bien qué es lo que nos está generando la tristeza o el enojo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todo lo hago mal, o no hay nada ordenado en esta casa, o siempre te vas con tus amigos al finalizar el trabajo, o nunca voy a mejorar. Si yo tengo estos pensamientos de todo, nunca, siempre, nada, pues lo único que voy a hacer es voy a agrandar un conflicto o
va a ser difícil de que yo encuentre una solución ante una afirmación tan genérica. Y esto puede dañarme a mí, en mi concepción de mí misma, pero también puede dañar mucho las relaciones con los demás. Y por eso es muy importante ceñirnos a lo que es la realidad. Entonces, yo en vez de decir, siempre te vas con tus amigos al finalizar el trabajo. Yo le tengo que decir, espérame, los martes, al finalizar el trabajo, te vas con tus amigos y yo ese día estoy muy complicada y me gustaría que no te fueras ese día. ¿Sí? Porque si no, yo le estoy diciendo una cosa que no es cierta, lo estoy haciendo que a mí me moleste más, porque todo el tiempo se va con sus amigos, y no es cierto, y eso no va a arreglar las cosas, simplemente va a crear una tensión entre mi esposo y yo. Y lo mismo pasa, si yo digo, todo lo hago mal, y pues el sentimiento de culpa, de tristeza, de desaliento, pues va a ser pues casi seguro. Mientras que si yo me digo exactamente qué fue lo que hice mal, ¿no? No tuve paciencia con uno de mis hijos y le grité. Yo puedo decir, hoy a las 12 le grité a mi hijo y estuvo mal. Pero eso no significa que yo siempre le grite a mi hijo. ¿Sí me explico? Pero es que tenemos que tener cuidado porque siento o pienso que el demonio se puede muchas veces servir de este tipo de pensamientos que a lo mejor son más de tipo psicológicos para revolvernos, para entristecernos, para perder la objetividad. Y por eso creo que es importante pues evitar estos pensamientos y buscar pensamientos que sean objetivos, que sean racionales y que sean positivos, porque ese tipo de pensamientos pues no son positivos, ¿no? Todo lo hago mal. Es que mi esposo no sirve para nada. Oye, espérame, ¿cómo que no sirve para nada? A lo mejor no es muy trabajador, pero es un excelente padre, etc. Si yo, por ejemplo, digo, es que tú siempre, o es que tú nunca, pues estoy, la verdad, diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque no existe nadie que se le pueda aplicar este nunca y este siempre. Porque las personas no se les puede definir como tales. Y lo único que vamos a lograr es que la persona se ponga a la defensiva, porque se está diciendo de ella algo que no es cierto. Mejor es decir exactamente qué es lo que te molesta, ¿no? Y si acaso esto es muy seguido, decir esto lo haces muy seguido, pero no decir siempre o nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que tú nunca me ayudas con las cosas de la casa. Mejor es decirle, oye, me gustaría que me ayudes a lavar los platos, porque a lo mejor, espérame, con las cosas de la casa, ¿quién se encarga de cambiar los focos? ¿Quién se encarga de cambiar las ruedas? ¿Quién se encarga de llevar el coche a lo mejor al taller? Son cosas también que son de la casa. Efectivamente, no barre, no trapea, no lava las cosas. Pero si generalizamos, lo único que hacemos es que como que el enojo esté como más presente, ¿no? Y las relaciones se pongan más tensas. Y creo que es muy importante decir exactamente qué es lo que me molesta y en qué estoy pidiendo la ayuda. Porque entonces va a ser más posible que se logre. ¿Qué se puede hacer para no caer en este todo, nada, siempre o nunca? Pues lo primero es ver si lo hago y si lo hago seguido. Y si lo hago seguido, tratar de estar como actuada para que en cuanto lo detecte, me detenga, ¿no? Y me detenga y busque cambiarlo, porque realmente las cosas se ven muy diferentes si lo vemos todo blanco y negro o si lo vemos con colores.
Aquí yo les puse una foto, ¿no? Vean la diferencia. Qué bonito se ve cuando se ve las cerezas bien rojas y ese kiwi verde. A diferencia, pues sí se ve la realidad, pero no es lo mismo, no se ve igual. Entre el blanco y el negro hay una gama muy grande de colores. Y si uno pone las situaciones en el 0 o en el 100, pues nos estamos perdiendo el 2, el 3, el 4, el 5, el 25, el 35, el 45, el 85. Entonces, creo que si uno se va al blanco, al negro, al siempre, al nada, se está perdiendo como una gama grande y pues se pueden perder con estas polarizaciones, pues toda la gama tan bonita que tiene el arco iris y su belleza. Entonces, de verdad es muy dañino, es más dañino de lo que uno piensa, ese absolutizar las cosas, y va a crear mucho dolor, mucho estrés, mucho agobio, etc. Y sobre todo, nos va a impedir tener realmente los frutos del espíritu. Porque ¿cuáles son los frutos del espíritu? La paz, la alegría, la armonía. Y justo nos está dejando lo que son los frutos del espíritu del mal. La angustia, el enojo, el rencor. Entonces, aunque les digo que esto es algo más de tipo psicológico, yo veo que luego el malo, el espíritu del mal, se sirve para desviarnos. Y por eso lo metí aquí. Les digo, esto no lo van a encontrar en los libros de espiritualidad, pero para mí sí es importante tomarlo en cuenta. Creo que es importante detenernos y detectar qué tan frecuente uso este tipo de palabras, porque van a crear, como les decía, muchas tensiones, muchas discusiones, van a ponerle como veneno a nuestras relaciones, a dañar relaciones de amistad, a dañar relaciones entre esposos, van a distorsionarnos la realidad, y nos van a quitar la posibilidad de ver muchas cosas positivas en las otras personas, y pues nos van a amargar la vida de una manera gratuita y también innecesaria. Piensen que en nuestra vida, salvo las leyes de la ciencia, nada es siempre o nunca. O sea, en cuestiones de ciencia, sí, las cosas en el universo ocurren de esta manera siempre, y por eso se puede hacer ciencia. Pero en la cuestión de relaciones interpersonales, no funciona de la misma manera. Bueno, también hay otras, podríamos decir, tentaciones negativas que son provocadas por distorsiones cognitivas. Claro que el todo y el nada, el siempre y el nunca también las podríamos encajar aquí, pero pues las separé. Y quiero explicar qué son estas distorsiones cognitivas. O sea, desde que nacemos, las personas, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestra experiencia, pues vamos desarrollando una forma de pensar. Cada quien desarrollamos una forma de pensar según lo que creemos que es, según lo que creemos, según vemos que ocurren las cosas normalmente, y nos formamos, pues sí, como unos criterios, una forma de pensar y de ver las situaciones, de ver la realidad. Y las distorsiones cognitivas son esquemas que nos hemos hecho que distorsionan la realidad, y que a la hora de interpretar las cosas las vamos a juzgar de una manera un poco más irracional, y nos van a llevar a interpretar la realidad de una forma pues menos objetiva. Y esto pues nos va a generar
estados de ánimo, pues también pues disfuncionales, ¿no? Nos van a generar estados de ánimo que nos provoquen malestar. Y creo que es importante pues conocer este tipo de errores. Les voy a poner algunos, no todos los que existen, pero creo que les voy a poner para mí los que suelen ser pues muy comunes y que también hay que tenerlos en cuenta porque nos van a causar y llevar a malestares o a conflictos interpersonales. Uno es la adivinación del pensamiento. Casi sin mediar las palabras, la persona sabe lo que sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo están haciendo. Entonces, van a ser capaces de adivinar lo que sienten los demás respecto a ella y decidir lo que los demás están pensando de uno sin tener realmente una evidencia. Entonces, por ejemplo, pasó una persona que conozco, venía muy concentrada, venía pensando en un problema que trae y ni me vio, ¿ok? Pero pasó de largo. Y entonces yo pienso, yo seguro no le gusto a ella, no le gusto a esta persona, le caigo mal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adivinando el pensamiento de la otra. Y además, sin mediar una palabra, ni siquiera le pregunté, oye, hola, y a lo mejor veía que ella salía de su concentración y ya me saludaba, pero como siempre. Entonces, ese es como adivinar el pensamiento. O también está el error de adivinar el futuro, ¿no? Y esperar que las cosas salgan mal o que un suceso vaya a ser negativo sin permitirme que pueda ser positivo o neutral. Entonces, por ejemplo, ese es, no sé, lo voy a pasar mal en esa fiesta, así que mejor no voy. O sea, estoy adivinando y a lo mejor si voy a decir, ¡ah, qué divertido estuvo esto! ¡Qué buenas, cómo lo pasé de bien! Eso es adivinar un futuro que no tenía ninguna base, más que a lo mejor una experiencia pasada, y ya por esa experiencia pasada la estoy pues generalizando y pues te estoy adivinando un futuro que no es cierto que sea así. Otro posible error es magnificar o minimizar los propios errores, o sea, magnificar los errores míos o los de los demás y los éxitos de los demás de los míos. Entonces, por ejemplo, si soy una persona más negativa conmigo misma, podría decir, ay, pues Lucía se confundió al cometer ese error, pero yo, o sea, y entiendo perfectamente que lo haya hecho porque no tenía toda la información, pero yo, no, mi error no tiene perdón. ¿Ya ves? O sea, magnifico lo mío, minimizo lo del otro, o al revés, magnifico lo del otro y minimizo lo mío. Otra posibilidad es que también nos causa conflictos, es la palabra debería. La persona se hace como una lista de normas que, según ella, debería de cumplir, ella o los demás. Y si la persona, ella misma o los demás las transgreden, pues se van a enojar o se van a sentir culpables si son ellas. Y esto puede ser bastante dañino. Por ejemplo, si yo digo, no debería de ser tan pasota con mi familia, o debería de hablar más con ellos, o siempre llego tarde al trabajo, debería ser más puntual. Esa palabra debería
nos van a hacer en la parte emocional, nos van a crear pensamientos, sentimientos de culpa, de enojo, de resentimiento. Si mi esposo debería de, si mi hijo debería, si yo debería, estoy poniendo como una carga. Y si yo cambio esa misma, si yo hago lo mismo, pero cambiando por las palabras, me gustaría, intentaré, la carga va a ser diferente. Entonces, creo que esto es algo también que deberíamos, ahora sí deberíamos, tratar de cambiar. Entonces, yo en vez de decir debería, no sé, pasar más tiempo con mi familia, que sí debería tal vez, va de decirme a mí misma, voy a intentar pasar más tiempo con mi familia. Y lo voy a hacer de esta forma. Va a ser mucho más constructivo que esos deberías que solamente nos van a provocar culpas, que no, acuérdense que la culpa, el sentimiento de culpa negativo no viene de Dios. El sentimiento de culpa positivo sí viene de Dios. Es decir, cuando la culpa me lleva a mejorar, viene de Dios. Cuando la culpa me lleva a entristecerse, a entristecerme, a desalentarme, no viene de Dios. Otra es la etiquetación. Es generalizar algo, ¿no? Entonces, cuando una persona se equivoca, dice, soy una persona tonta, ¿no? O soy una persona estúpida. O soy un perdedor. Espérame, no es cierto. Me equivoqué en esta situación, pero no soy, ¿sí? Pero muchas veces la etiqueta no la podemos poner a nosotros mismos o a los demás, ¿no? Entonces, eres un torpe. Espérame. Sí, efectivamente se tropezó, se cayó y rompió el vidrio. Pero no solo es un torpe, ¿sí? Él es muchas más cosas que torpe. Y no es siempre torpe. Con alguna frecuencia, sí es torpe. No sé si me explico, pero si yo me digo a mí misma soy o a la otra persona eres, la estoy catalogando y estoy haciendo juicios que no son verdaderos, que son mentiras y que hacen mucho mal. Si yo le digo a una persona, eres un tonto, perdóname, no es un tonto. A lo mejor le cuesta comprender las sumas, pero no es un tonto, porque en otras cosas es muy listo. Y lo mismo con nosotros mismos, ¿eh? Son mentiras y nos causan, nos influyen mucho de una manera emocional negativa. Y por último, estas distorsiones cognitivas es la de la personalización. Es una falsa atribución a asumir que uno mismo u otros han causado cosas directamente cuando lo más posible es que no haya sido el caso en realidad. Cuando se aplica a uno mismo puede causar ansiedad y culpa, y cuando se aplica a otros produce enojo, puede producir ansiedad o complejo de persecución. Entonces, por ejemplo, verse a sí mismo como la causa de algunos sucesos desagradables de los que uno no es responsable, pues me va a crear un sufrimiento. Por ejemplo, mi hijo desobedece y yo lo personalizo y digo, soy una mala madre. O sea, mi hijo hizo un acto, pero yo me lo atribuí, o sea, yo me lo cogí como si fuera mío y me estoy haciendo responsable de ese acto. Entonces yo me estoy diciendo, soy una mala madre, lo he personalizado. O en el trabajo, el encargado dice, hay que mejorar la calidad del trabajo. Y yo pienso, lo está diciendo por mí. Yo soy la que tengo que cambiar. Seguro piensa que mi trabajo es malo.
lo estoy personalizando, él lo estaba diciendo para todos. Él decía que tenemos todos que esforzarnos por, y yo digo, lo dice solo por mí. O, por ejemplo, el esposo dice, ay, qué aburrido estuvo este fin de semana. Y la esposa piensa, mi marido está pensando que yo soy una aburrida. No sé si me explico. Personalizamos las cosas, o sea, nosotros nos tomamos como si nosotros fuéramos las causantes directas de lo que está sucediendo, cuando en realidad no es así. Y esto puede generar también, pues, mucha culpa, espíritu negativo, y es mentira. Entonces, en todas estas cosas, ¿por qué las digo? Porque creo que si habíamos dicho que lo que viene de Dios genera paz, armonía, alegría, constancia, verdad, y lo que viene del demonio genera desaliento, espíritu negativo, zozobra, mentira, falsedad, pues yo creo que estas cosas que pueden ser ya más de tipo, un poco de tipo psicológico, sí tenemos también que intentar cambiarlas, porque creo que por ahí se nos puede colar como, pues sí, pensamientos, sentimientos que no vienen de Dios. Bueno, aquí lo dejo por hoy para para ver si alguien tiene alguna pregunta, y pues ahorita sería el momento de hacerla. Joana. A ver, estoy buscándole las personas, no sé por qué se me esconden. Soy Marta. Sí, hola Marta. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por tu clase. Me estoy acordando que en el movimiento nos decían mucho cuando usas ese etiquetar, no, espérame, cuando, por ejemplo, pasa una persona y no te vio porque iba en otro asunto y tú empiezas a decir, es que le caigo mal, que eso se llaman juicios temerarios, ¿no? Sí, también, efectivamente, también son juicios temerarios o son, depende qué, pero efectivamente, pues es temerario porque no necesariamente tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque, pues sí, no son verdad, son mentira y hacen mucho daño. Sí, y hoy precisamente estaba platicando con una amiga que a mi esposo no le gustaba bailar. Ajá. Y resulta que cuando él era niño, en alguna época, su abuelo o un pariente muy cercano, estaba el niñito bailando y le dijo, pareces oso. Ajá. Entonces, ya por eso yo creo que se le quedó un súper trauma. Y cómo debemos cuidar lo que le decimos a los demás, porque podemos marcarles la vida, ¿no? Por entero. Esas mamás que dicen, ay, qué fea eres a una niña, pues la están programando. Es la famosa también programación neurolingüística, ¿no? Sí, efectivamente. Si uno se fija en nuestros complejos, vamos a descubrir que son por cosas que nos dijeron y que ya nosotros la tomamos como absolutas, ¿no? Entonces ya siempre vamos a bailar mal, por ejemplo, o hacer esto mal. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo nos tomamos las cosas que nos dicen, porque tampoco podemos cargar a alguien más dijo un comentario pues ligero, ya mi forma de actuar, porque yo soy responsable de lo que yo hago con lo que me dicen los demás. Si Jesucristo se hubiera ceñido o hubiera
actuado según lo que los demás pensaban de él, pues es que él, sus parientes lo tenían como loco. Los fariseos decían que era un mentiroso, un blasfemo, etcétera. Entonces, efectivamente, los demás nos pueden marcar, pero nosotros no debemos darles ese derecho o esa capacidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser los que determinamos qué hacemos con eso que nos han dicho. No sé si me expliqué. Bueno. Sí, mucho, gracias. De nada. ¿Alguna otra aportación? Y si no, pues terminamos. Yo solamente una cosa, Ana. Sí, Susi. Para los jóvenes, eso de que dices, sí estoy de acuerdo en nunca y eso en todos los ejemplos que tú pusiste. Ajá. Es psicológica bien fuerte y ¿cómo te explico? Lo aplican a cosas diferentes, haz de cuenta, sus compromisos no los hacen ya por siempre. ¿Sí me explico? No, esas cosas, por ejemplo. Sí me han dicho así alumnos míos, ay, Miss, acuérdese que no digan nunca, ni siempre, ni todo, ni nada, eso no existe. Y yo así, a ver, o sea, pero hay cosas que, bueno, yo les comento, no hay decisión. Va, a ver, ayúdame, ¿no? Porque a lo mejor yo les digo mal. No, es que efectivamente, Susi, sí. Yo voy a hacerte siempre fiel. El siempre fiel, por ejemplo, a un esposo, no significa que siempre va a ser en todas las ocasiones, pero si yo me refiero a que voy a ser siempre fiel, por ejemplo, en el campo sexual, claro que se puede lograr, ¿no? Que yo a mi esposo siempre le voy a ser fiel. Si yo lo amplío al siempre fiel, en que nunca le voy a fallar en nada, pues ya le amolé, porque entonces ahí sí ya va a ser imposible, ¿no? Pero por supuesto las relaciones, o sea, sí hay que tener cuidado, porque efectivamente hay cosas que sí son siempre, son para siempre. O sea, yo me caso para siempre, ¿no? Y sí debo de tratar de nunca pecar. Pero, por ejemplo, nunca pecar, pues es imposible. No sé si me explico. O sea, hay cosas que sí son posibles y hay cosas que simplemente no son posibles por nuestra naturaleza. Sí, a lo mejor, por ejemplo, siempre fiel y a lo mejor de pronto tuvo un pensamiento, ¿no? Eso es muy complicado. Exactamente. ¿No? Pero a lo que yo me refiero es que ya con ese tipo de corrientes, ellos están como, ay, Miss, es que entonces no tengo que tener un compromiso siempre y yo puedo cambiar cuando quiera y yo no sé qué y así, ¿no? Yo sé que no, pero híjole, es que sí es bien complicado cuando hablas con ellos porque a veces hasta yo les digo, no digas siempre haces lo mismo, o sea, porque así, ¿no? Como que sí lo he corregido, ¿no? Es que siempre se me olvida la tarea, pues a ver, ¿qué vas a hacer para que dejes de la tarea en la casa, ¿no? Algo así. Entonces, cuando se los digo y luego me lo voltean, me explico como la... Sí, sí, sea, sí. Yo espero... Bueno, Tienes toda la razón, Susi. Sí hay que tener cuidado porque tampoco podemos decir, pues entonces ya no me puedo yo comprometer, ¿no? Y ser una persona fiel y demás. Simplemente esto, más bien, y sí hay que tener cuidado. Si hasta les digo que yo dudé porque de darlo o no darlo, pero pensé que sí, sí ayuda, ¿no? El que no nos creemos falsas culpabilidades o falsas rencores, ¿no? O falsas apreciaciones de los demás. Y yo más bien me refería a eso. Porque, por ejemplo, cuando yo juzgo y en mi pensamiento, en el juicio, es un siempre o un nunca, la verdad es que estoy diciendo una mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, yo espero que ustedes, que son unas personas muy razonables, me entiendan en qué punto sí se puede usar el siempre, ¿verdad? Para una relación, el cual no se puede usar el nunca y que va a ser una cosa, ¿cómo les diré? Objetiva, y cuando pues no, cuando no está correcto, ¿no? Yo sí tengo que, pues tratar de ser siempre, no sé,
y fíjense que dije tratar de siempre, porque es que realmente el siempre va a ser muy difícil en las personas humanas. Para no fallar nunca. Es difícil. Sí, en fin. yo creo que somos pues, seres, no siempre obramos rectamente. Si San Pablo decía, dejo de hacer el bien que quiero, ¿verdad? Y también yo me doy cuenta que muchas veces uno habla de las heridas, desde las heridas que tienes o Sí. las mentiras que te has creado en la cabeza. Sí. Entonces, por ejemplo, cómo ayudar a una persona que te das cuenta que tiene muchas heridas? ¿Cómo la puedes ayudar? Porque su vida es como muy amargada, siempre muy a la defensiva. ¿Cómo puedes ayudar a una persona así? Yo creo que si es algo ya muy exacerbado, muy generalizado, yo creo que es mejor que ya tope de plano una terapia, porque para eso son las terapias, ¿no? Para tratar de cambiar justamente o sanar heridas o cambiar pensamientos negativos, etcétera. Si es algo más ocasional, sí que más fácil, yo creo que simplemente el hacer ver lo positivo que sí tiene, ¿no? Y a lo negativo, pues darle un sentido espiritual, porque realmente muchas veces uno ve a personas que tienen realmente ocasiones o situaciones muy complicadas y que sin embargo son muy felices y como viéndolas con la ayuda de Dios de una manera, viven felices a pesar de todo. Sí, sí es cierto. Entonces sí creo que el ver las cosas de una manera más sobrenatural ayuda. Pero si ya es un caso muy, sí, como extremo, yo creo que esos casos es mejor uno reconocer, necesito ayuda, ¿no? Y no está mal necesitar ayuda. Somos seres, pues eso, limitados, que vamos muchas veces a requerir el apoyo de otros. Y de profesionales. Sí, gracias, Ana. Y Nada. muy buena tu clase y qué bueno que metiste todo esto porque está muy interesante, muy bueno, ¿eh? No, pues que gracias. Bueno, aquí lo dejamos porque ya pasó la hora y vamos a terminar rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ana. Ana, ¿estás en Querétaro? Sí. No, perdón, no, estoy en México. Ay, ¿puedo pasar el jueves? Ahora sí, sin falta. Gracias, Ana.